En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, duro y curvero es el informe del Banco Mundial acerca de la educación remota que estuvo no solo en República Dominicana, sino en toda la región de Latinoamérica y el Caribe y en otros países donde vimos esa dificultad debido a una situación calamitosa que vivíamos, como es, todavía vivimos, como es la pandemia del COVID. Obviamente esto fue una situación y un plan inmediato que se tomó a raíz de una situación que no se prevenía y que de alguna manera u otra buscaba mitigar lo que ya estábamos viviendo en cuanto a educación pública en el país, que estaba teniendo una poquita alza, pero lamentablemente todavía se encontraba en una muy baja calificación. El informe del Banco Mundial, 2 años después, salvando a una generación, así se denomina, evaluó la efectividad de la educación a distancia a raíz del inicio de la pandemia y reveló algo que todo el mundo estaba esperando, obviamente, que fue la disminución de la asistencia de nuestros niños, específicamente en el nivel público, en cuanto al tema de tener que ver la programación escolar que se presentaba todos los días en los canales locales. Según la información, disminuyó el tiempo de un 52% que se estaba dando dentro del mismo educación pública a un 25%. Estamos hablando que se redujo la mitad de tiempo que dedicaban los niños a poder darle seguimiento a esas clases remotas que se estaban dando en la televisión. El 52% estuvo en noviembre del 2020 cuando se sacó estas cifras, y ya para el abril del 2021 descendió a un 25%. Es decir, que en primaria específicamente hubo una reducción muy considerable de niños que dejaron de darle seguimiento a las clases mediante este proyecto, que era el proyecto televisivo. En República Dominicana también se utilizaron los cuadernillos impresos, que se vio como algo de una solución inmediata para llegar a ciertos lugares remotos de la República Dominicana donde no había acceso a la conectividad y que tenían que de alguna manera llegar a los niños, pero lamentablemente esos cuadernillos no iban a ser tratados solos por los menores, sino también que sus papás tenían que darle seguimiento constante de lo que allí tenían que hacerse y obviamente tener esa conexión y comunicación directa con los maestros. Y ahí entra otro tema que todo el mundo se quejó en un momento, que es el tema del acceso a la tecnología, el acceso a la conectividad. Lamentablemente, esos papás que tenían que darle seguimiento a sus niños con el uso de los cuadernillos escolares no tenían ni un teléfono inteligente, y si tenían un teléfono inteligente no tenían el acceso constante al internet. Es decir, que a la hora de saber qué tipo de tarea tenía el niño que hacer, pues no podía comunicarse, y a la hora de tener esa retroalimentación con los maestros tampoco. Y ahí entra otro punto: los papás que sí tenían acceso a la conectividad no se encontraban en casa. Entonces el niño, a la hora de tener que hacer una clase en la mañana, que era su horario normal para ir a la escuela, pero ya en casa, papá y mamá estaban trabajando. Es decir, que papá tenía que llegar en la noche para poder conectarse a esos grupos de chats virtuales que se armaron por WhatsApp y otras plataformas digitales, para poder darle seguimiento a ese niño en cuanto a sus tareas y poder comunicarse con los maestros. Y ahí entra otro punto que se resaltó bastante, y es la conectividad de los profesores. No todos los profesores tenían acceso a internet. Algunas escuelas trataron de implementar el uso del internet dentro de las aulas, y algunos maestros se turnaban de ir a ciertos horarios, pero cuando llegaban a casa, pues no tenían ese acceso al internet adecuado para que papá y mamá, que llegó en la noche, pues pudiera comunicarse con ellos, y estaban fuera de horario. Es decir, que los maestros también tenían una carga bastante grande de que si un papá o una mamá no se comunicó con ellos en la mañana, pues lo iba a hacer en la tarde o en la noche, ya fuera del horario regular, lo que significaba que el niño no tuviese ese seguimiento necesario para poder llevar una educación adecuada. Este estudio o informe del Banco Mundial destacó lo siguiente: destacó que la encuesta se basó en el 47% de los estudiantes de secundaria y el 66% de los estudiantes de primaria, y se hizo
a través de los padres. También se utilizaron una cantidad de directores, dice que el porcentaje asciende al 84% según los directores de las escuelas que fueron abordados y el 88% a las escuelas de directores de secundaria. Estamos hablando de que fueron los mismos padres quienes fueron consultados y los mismos directores basado en las experiencias vividas. Y esto lamentablemente tuvo una reducción bastante amplia dentro de lo que se quería buscar a la hora de dar o tratar de dar una educación adecuada en un momento tan calamitoso como el que estábamos viviendo al inicio de la pandemia. Obviamente recordamos que salieron muchísimas más informaciones y otros recursos que hablaban acerca de cómo se pudo o no abordar esta situación inmediata que nos caló a todos a inicios del año 2020 y que bueno, la primera opción fue la televisión, la radio, los cuadernillos, la conectividad del internet, pero nada de eso llevó a una conclusión tan positiva porque todavía tenemos muchísimos niños súper atrasados en la educación y ahora los consejos son darle prioridad a eso que nos perdimos en ese tiempo. Y el mismo informe indica que es necesario reintegrar a todos los niños y niñas porque tuvimos una cantidad de abandono de niños y niñas de esta necesidad o derecho que es a la educación, y ese es un punto esencial, rescatar a esos menores, recuperar el aprendizaje y asegurar el bienestar que nuestros niños no tuvieron en cuanto a educación. Formar, apoyar a los docentes también, que es muy importante, apoyar a los papás y ver cómo reforzamos para que este abandono tan masivo que hubo del tiempo de uso de la pantalla para escolaridad y obviamente del seguimiento que se le dieron a los menores, pues se recupere en este próximo año escolar. Excelente informe y qué bueno que nos enfoquemos en ese tema. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo.